Muchachos, imagínense que me voy para Europa, o sea, súper top. Es que los europeos definitivamente sí son lo mejor. Y no, esos paisajes espectaculares. Es que Latinoamérica, ja, qué chiste, no le llega ni a los salones. Ey, pero si entiendes que la construcción de Europa es a raíz del daño que nos causaron y la herida con la que aún luchamos. Entiendo lo que me estás hablando. ¿Qué es eso? Claro, a esto se le llama colonialidad. Muchachos, ustedes sí son raros, no los entiendo. O sea, yo entiendo que los españoles llegaron y pum, nos colonizaron, pero ya se fueron, dejen de ser patéticos. Espera, te explicamos esto. Rita Segato nos cuenta que en la actualidad solo hay 4 teorías de suelo latinoamericano que lograron cruzar el bloqueo mundial y salieron a relucir en la explicación del fenómeno de América Latina y su dominación. Se enfoca en el precepto de la colonialidad puesto por Aníbal Quijano y sus compañeros, o sea, los que trabajaron con él, siendo este un elemento clave del establecimiento y la propagación de la modernidad. De lo anterior, Walter Mignolo hace un análisis de cómo se presencia esto en el mundo de hoy, es decir, la herida y la permanencia de la colonialidad en el hoy, a través de la ejemplificación de situaciones, teniendo como principal característica el concepto de la raza como un método de segregación cultural, étnica, social y política. Dado esto, se presenta la idea de colonial, que es el exterminio de estas lógicas de dominación de la identidad generada en nosotros mismos y en general como un concepto del mundo, yendo más allá de la descolonización, que si bien ahuyentó a los europeos de América, siguió en el establecimiento de esta colonialidad dentro de la estructura. Pero todo esto no lo podemos entender sin la perspectiva única de cada autor, que viene desde sus ideologías y contextos. Pues primero, Aníbal Quijano es un sociólogo y teórico político peruano, que actualmente es profesor del Department of Sociology de una universidad de Nueva York en Estados Unidos. Esta idea de Aníbal Quijano entra en un contexto de reconfigurar la historia de la dominación a través de la idea de la colonialidad, representando un quiebre a las ciencias sociales, siendo entendido en un contexto y a la par en un cambio a la época que se presentaba la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, que impone la historia política del siglo XX. Walter Mignolo, por otro lado, nació en Argentina el 1 de mayo de 1941 y es un semiólogo argentino y profesor de literatura en la Universidad Duke, también de Estados Unidos. Y se le conoce como una de las figuras centrales en el pensamiento de la decolonialidad y como miembro fundador del grupo de la modernidad colonialidad. De los estudios coloniales pasó a interesarse por las teorías postcoloniales. Él menciona que tanto él como Quijano ya no hacen una contribución a su área pues, de estudio, sino que las usan para potenciar el conocimiento en el que están trabajando. Por último, tenemos a Rita Segato, que es una escritora, antropóloga y activista también de Buenos Aires, y ha sido llamada una de las antropólogas feministas más famosas de América Latina y una de las pensadoras feministas más lúcidas de la época. Pero vemos en sus textos un enfoque hacia la presión mayormente al género femenino, siendo aún más desfavorecido en este proceso. Los textos de Rita Segato y Walter Mignolo surgen siendo posteriores a las ideas planteadas de Aníbal Quijano, que estuvieron en constante desarrollo de diferentes autores en colaboración, contribuyendo al crecimiento del concepto. Estos textos son América Latina, la herida colonial y la opción de colonial de 2005 y la crítica a la colonialidad en 8 ensayos del 2015. El lugar donde estos textos pues, se hicieron fue en territorios latinoamericanos, de donde tienen origen los autores. Sin embargo, se dice que esta lógica no es solamente para el uso del latino, sino que puede ser un lenguaje universal, dado que nos une ese concepto de colonialidad. Ajá, entiendo. Para continuar con lo anterior, me parece súper importante Walter Mignolo, porque él va mucho más allá. Como ya te comentamos y en su texto América Latina, la herida colonial y la opción de colonial plantea algo muy interesante, te lo comento. En general, su argumentación se inicia realizando un acercamiento profundo de las implicaciones que se han desarrollado por medio de la historia colonial en la región latinoamericana y se propone una visión alternativa y descolonizada de América Latina. Primero, la construcción de la idea de América Latina. Mignolo examina cómo la noción de América Latina es una construcción histórica y geopolítica basada en la perspectiva eurocéntrica y colonizadora de la región. Argumenta que esta construcción ha perpetuado una visión de inferioridad y subordinación de América Latina en relación con Europa y los Estados Unidos. 2. La herida colonial. Mignolo analiza la herida que persiste en América Latina como consecuencia de la historia colonial. Esta herida no solo tiene implicaciones políticas y económicas, sino que también afecta a la identidad y la cultura de la región. Mignolo sostiene que la herida colonial implica una forma de violencia epistémica que ha marginado y subalternizado los saberes y las cosmovisiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 3. La opción de colonial. Mignolo propone la opción de colonial como una alternativa para América Latina. Esta opción implica un proceso de descolonización en los ámbitos intelectual, político y social. Mignolo aboga por la revalorización de los saberes y las culturas indígenas y afrodescendientes, así como por una crítica a las estructuras de poder y dominación impuestas por la colonización. La opción de colonial busca desafiar y trascender las narrativas y los paradigmas eurocéntricos que han definido a América Latina. Los argumentos que sustentan las tesis centrales de Mignolo son históricos, teóricos y críticos.
El autor examina la historia colonial y su influencia en la construcción de la idea de América Latina, lo que argumenta que esta construcción ha generado desigualdades y una visión subordinada de la región. Por ejemplo, utiliza un enfoque crítico para analizar la herida colonial y cómo ha afectado la identidad y la cultura latinoamericana, diciendo con esto que Latinoamérica sería claramente muy diferente a lo que actualmente es. Ahora bien, para respaldar la opción de colonial, Mignolo propone una revalorización de los saberes y las culturas marginadas, así como una crítica a las estructuras de poder coloniales que perpetúan la subordinación en la región latinoamericana. ¡Guau! Pero esta visión es muy liberadora. Sí, e incluso podemos remontarla a un proceso que plantean otros autores a la liberación de una historia única. Por ejemplo, podemos empezar con el texto de Monateri. Este se relaciona mucho con Walter Miñolo y su escrito La herida colonial y la opción de colonial, debido a que ambos presentan una crítica y plantean una reevaluación de la tradición jurídica occidental desde una perspectiva postcolonial. La tesis principal de Monateri es demostrar que la tradición jurídica occidental no debe ser entendida como un producto monocultural, sino que está influenciada por muchas fuentes y experiencias culturales, incluyendo aquellas provenientes de las colonias y pueblos oprimidos. Por su parte, Miñolo sostiene que la colonización no solo significó explotación económica y política de los territorios colonizados, sino que también se impuso un sistema epistémico y cultural que marginó otros saberes y formas de conocimiento. Cuando relacionamos ambas posturas, se puede argumentar que la obra de Monateri contribuye a la reevaluación de la tradición jurídica occidental desde una perspectiva crítica y postcolonial, que a su vez, al reconocer la influencia de diversas culturas en el desarrollo de la tradición jurídica, se desafía la narrativa dominante de la supremacía occidental y se abre paso a la inclusión y valoración de otros saberes y tradiciones en el ámbito jurídico. O también Berman, que al igual que Monateri, sus textos son críticas y reflexiones sobre la tradición jurídica. Pero con Berman toma una dirección más histórica a la hora de profundizar el desarrollo de la tradición jurídica occidental. Es aquí cuando lo relacionamos con el texto de Mignolo. Podremos encontrar ciertos puntos que convergen. Berman examina las influencias y cambios históricos que han dado forma a la tradición jurídica, reconociendo su complejidad y su carácter en constante evolución, lo que puede abrir espacio para cuestionar las narrativas de superioridad y universalidad de la tradición jurídica occidental y considerar otras fuentes y perspectivas. Ambos enfoques invitan a repensar y reconstruir la tradición jurídica occidental desde una perspectiva más inclusiva, plural y justa, y reconocen la necesidad de considerar las implicaciones históricas y coloniales en la construcción de una tradición jurídica más acertada. Otro puede ser Paolo Grossi, que en el capítulo 4 de El orden jurídico medieval se centra en el sistema legal y las instituciones de la época. Explora cómo el feudalismo y la iglesia desempeñaron roles cruciales en la organización y aplicación de la justicia durante ese periodo. Grossi analiza el impacto de las normas y prácticas legales medievales en la sociedad y destaca la importancia de comprender el contexto histórico para una comprensión completa del sistema jurídico medieval. El texto de Grossi se relaciona con la herida colonial y la opción de colonial de Mignolo, cuando se establece en el marco de una crítica más amplia a la tradición jurídica occidental y a las estructuras de poder que le han moldeado. Y por último, pero no menos importante, vemos en Tarelo en su texto, Cultura jurídica y política del derecho, cómo explora las concepciones y prácticas que están arraigadas a una determinada cultura y contexto social. Estudia cómo los factores políticos, sociales y económicos influyen en la formación y desarrollo del derecho, y cómo las ideas y valores culturales influyen en la interpretación de normas jurídicas. A la hora de relacionar el texto de Tarelo con la herida colonial y la opción de colonial de Mignolo, vemos cómo ambos textos plantean una clara crítica a la tradición jurídica occidental, aunque desde perspectivas diferentes. Tarelo examinando cómo la cultura influye en la práctica y comprensión del derecho, lo que puede ser visto como una manifestación de las estructuras de poder en una sociedad, y Mignolo, por su parte, cuestionando el sistema de conocimiento y las perspectivas eurocéntricas que han sido impuestas por la colonización, señalando cómo estas estructuras de poder han dejado una herida en las sociedades colonizadas. Este proceso de liberación corresponde a una historia de hace siglos. ¿Y esto para qué me puede servir? La relevancia de todo lo anterior, de acuerdo a Mignolo, radica en su llamado a desafiar y superar la herencia colonial en América Latina, pues es la única forma en que se puede construir realmente una identidad propia en esta región, ya que sus planteamientos invitan a repensar la historia, la identidad y las relaciones de poder en la región, buscando una visión más autónoma y descolonizada. La opción de colonial, propuesta por Mignolo, tiene implicaciones políticas, sociales y culturales, ya que promueve la justicia, la igualdad y la valoración de los conocimientos y perspectivas subalternizadas. Además, su trabajo contribuye al campo de los estudios decoloniales y a la redefinición de América Latina, más allá de los paradigmas eurocéntricos. Es como para concientizar y proponer un cambio. Ay, qué genial esto, ustedes son muy inteligentes, pero los dejo que me tengo que ir a empacar, porque ese viajecito no me lo pierdo, o sea, es que es Europa. Chao, chao. Definitivamente por gente como tú es que estamos así.
Sin embargo, no hay que desestimar lo que dijo Mignolo. No es necesario ser griego y hombre para compartir determinadas ideas aristotélicas, latino-caribeño para representar a todas las personas pertenecientes a estos grupos, y lo mismo vale para los blancos. Ser latino e identificarse con el proyecto político de los blancos republicanos es una cuestión de ética, de elección personal, no del color de la piel. La política de identidad totalizadora pertenece al paradigma que utiliza la identidad para jerarquizar y excluir.